La sostenibilidad es una interpretación tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo es importante la parte ambiental, sino también hay que considerar la parte social y la parte económica. Entonces podemos decir que es una mesa o un banco de tres patas, ¿verdad? Que conforme ha ido avanzando el tiempo, algunas otras personas le han agregado otras dimensiones como la parte política, la parte de la gobernanza. Sin embargo, esas tres áreas o esas tres dimensiones son la base de la sostenibilidad. Pero cuando se inició a hablar de este tema, cada persona, cada actor lo interpretó a su manera. ¿Por qué razón? Porque se empezaron a dar ciertos acuerdos, se empezaron a hablar del tema, sin embargo no se materializó el concepto. Entonces, ahí surgen varias temáticas, como que muchas personas decían que lo ecológico era sostenible, que tener responsabilidad social empresarial era ser sostenible, que el tema ambiental solamente era ser sostenible, incluso hasta han metido aspectos como la economía solidaria, el tema de ser verde o ser sustentable. Y si bien es cierto, estos aspectos, estas características forman parte de alguna forma de la sostenibilidad, no solo es esto, ¿verdad? Sino hay que basarnos en estas tres patas o en estas tres dimensiones que les mencioné anteriormente cuando se habla de ser sostenible. Entonces, bueno, para comentarles un poquito de la historia. Ya les hablé del informe de Brundtland, donde se empieza a socializar este concepto. Posteriormente, en el año 1992, se da otro encuentro donde se reúnen diferentes organismos, los países y demás. Se llama Cumbre de la Tierra. Se realizó en el año 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Y se siguen hablando diferentes temas de la sostenibilidad. Sin embargo, se queda como ahí, ¿verdad? Y todavía no se materializa. En el año 2000 se da la cumbre del milenio, por medio de las Naciones Unidas y demás. Y este año es muy importante, ya que a través del año 2000 las empresas empiezan a poner, los países empiezan a ponerse objetivos en común con el fin de ver cómo se alcanza la sostenibilidad o cómo podemos apuntar a tener un mundo mejor, a preservarlo para unas futuras generaciones. En el 2002 se realiza un encuentro que se llamó Río más 10 en Johannesburgo, donde se siguen hablando del tema. Lo mismo 10 años después, con Río más 20, se realizó en el 2012, pero no fue hasta el 2015 que los países entran en acuerdos con el fin de preservar la parte ambiental, pero también la parte social y económica de cada uno de los países. Y ahí es donde se plantea lo que hoy en día conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Que ya eso da como una mirada a la humanidad más amplia sobre cómo plasmar la sostenibilidad en cada uno de los modelos, en cada uno de los países, siempre abarcando las tres dimensiones que les he venido hablando. Aquí quiero hacerles una pregunta y ustedes me pueden comentar ahí por el chat. Las tres dimensiones de la sostenibilidad tienen la misma relevancia dentro de los sistemas productivos. Ustedes piensan que sí, piensan que no. ¿Cómo lo ven? En pantalla ustedes pueden ver una analogía que a mí me gusta mucho. La hizo una colega que se llama Jean Sánchez. Ella es consultora y tiene muchísimos años de trabajar, más de 25 años de trabajar en temas empresariales, en temas de sostenibilidad. Y ella comparó la sostenibilidad como un cohete. Entonces, en esta presentación me gustaría compartirles esta forma de ver la sostenibilidad. Lo que nos menciona Sid es que la sostenibilidad tiene una parte ambiental y esa parte ambiental es la parte que sostiene cualquier modelo o cualquier sistema productivo. Díganme ustedes, por ejemplo, yo puedo tener una finca y puedo tener diferentes recursos naturales. Es más, puede ser que en esa finca ya tenga diferentes especies productivas, qué sé yo, unos arbolitos que producen limón, otros arbolitos que producen naranja. Esos árboles van a seguir produciendo porque es biológicamente su función, ¿verdad? Producir. Sin embargo, puede ser que ese arbolito esté produciendo, le cayó alguna enfermedad o comúnmente matapalo que cubre los árboles y ya el árbol se perdió, dejó de producir y puede ser que nació otro árbol y a los años volvió a producir. La base de la sostenibilidad, ¿verdad? Bajo este enfoque es la parte ambiental. ¿Por qué razón? Porque los recursos naturales están ahí y debemos mantenerlos para poder proyectarlos y dinamizarlos, hacer algo con esto. Entonces ahí es donde entra la parte económica de la sostenibilidad. ¿Por qué razón? Porque yo puedo tener diferentes arbolitos de naranja y limón,
Pero si yo le invierto a esos palitos abonos, fertilizantes, tecnología, utilizo maquinaria, entre otras cosas, puedo proyectar más y con esto tener un mejor retorno económico. Es decir, puede ser que yo aumente mi productividad, puede ser que a través de nuevas tecnologías baje mis costos, ¿verdad? Puedo hacer muchas cosas con la parte económica. Y ya finalmente la parte social es lo que se alcanza a través de la parte económica y la parte ambiental. Es decir, si yo tengo una base de recursos naturales que los protejo y los utilizo racionalmente para producir y obtener ganancias, por ejemplo, la parte económica, ya después de eso lo puedo extrapolar a la parte social, generando empleo en un lugar, fortaleciendo la economía circular, entre otros aspectos más, ¿verdad? Que se engloban en la parte social. Entonces, era algo que les quería compartir, es una analogía muy interesante, y siempre toma las tres dimensiones de la sostenibilidad. Entonces, a la hora de decir si tienen la misma relevancia o no, la respuesta es, y si quiere le das siguiente, Ana, la respuesta es sí, las tres dimensiones tienen la misma importancia, pero hay que tener claro que cada una de esas dimensiones dependen entre sí. Es decir, una no puede existir sin la otra y que cada una de esas dimensiones también tiene diferentes funciones. Un aspecto muy importante es que siempre buscamos acuerdos para avanzar y ustedes lo pudieron ver en lo que les expuse anteriormente con toda esta parte histórica del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad, ¿no? Desde un inicio se buscan cómo podemos proyectar para tener un mejor planeta, para tener un mejor mundo y que pueda servir para las futuras generaciones. Entonces, si ustedes siempre escuchan a los gobiernos, siempre se habla del aumento del crecimiento económico y el bienestar social. Son dos aspectos que nunca faltan en los planes de gobierno, ¿verdad? Y es lo que siempre queremos incrementar. Sin embargo, también hay que relacionarlo con el tema de que tenemos necesidades que son ilimitadas y recursos que son limitados. Entonces, entre más consumimos, más recursos nos acabamos. Y aparte de eso, entre más consumimos, también más contaminamos. Entonces, es una relación que tenemos que tener cuidado y tenemos que saber cómo manejarla. Se dice que hoy en día se necesitan más de 2 planetas antes de que termine un año para darle alimento a la población mundial. Entonces, todos estos temas son importantes de irlos manejando, ¿verdad? Y ir viendo cómo se pueden subsanar, porque no solo es crecer económicamente o generar un bienestar social, sino también es conservar los recursos y utilizarlos de la mejor manera. Desde CATI nosotros tenemos una visión, ¿verdad? Trabajamos mucho el tema de cadenas de valor, cadenas productivas, ¿verdad? Un agronegocio es un negocio que está vinculado al sector agrícola o agropecuario. Pero aparte de eso, es un negocio que tiene diferentes relaciones con otros actores. Entonces se puede decir que un agronegocio va desde la persona que está en la parte de insumos, ya sea personas que venden fertilizantes, personas que venden plántulas, lo que son los viveros, por ejemplo, y cómo estos se van relacionando con cada uno de los actores posteriores. Entonces, si tenemos la primera parte que es los insumos, posteriormente sigue la parte productiva, que también es un agronegocio, pero también sigue después la parte de procesamiento y distribución, que son otro agronegocio, y el actor final sería donde se disponen los productos para que el consumidor lo obtenga, ¿no? O lo consuma. Entonces, cada actor de estos siempre busca obtener sus ganancias, porque en un final es un negocio, está ahí para ganar, no para perder. Pero, y si quiere leer la siguiente, Ana, siempre hay un dilema, ¿verdad? Que es quién debe ganar en esta cadena, en estas relaciones que se dan. Y muchas veces el que menos gana es el productor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se parte desde la oferta y no desde la demanda de los productos. Entonces, muchas veces escuchamos miles de historias y les aseguro que así como yo las he escuchado ustedes también, de que quizás al productor no se le dieron los precios justos o que le compraron la cosecha o que simplemente perdió su cosecha por un desastre natural, tiene más riesgos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que este productor pueda ser rentable, tener un ingreso por su producción y minimizar esos riesgos, ¿no?
En un final, las ganancias, lo ideal sería que fueran acorde a los riesgos que tiene cada uno de estos actores y a la participación dentro de la cadena, pero no siempre es así. Entonces, los agronegocios, ¿verdad? Pueden estar en cada área, en cada actor, como les digo, desde la producción de insumos hasta la comercialización. Y en sí, bueno, eso es el concepto de un agronegocio. Ahora bien, hablamos de la sostenibilidad, ¿verdad? Que hemos venido hablando a lo largo de esta presentación. Si quiere, le da la siguiente, Ana. Como lo vimos, la sostenibilidad empezó con el tema del informe de Brundtland, de donde decía, ¿verdad? Eso, de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras, y ese enfoque tridimensional del que hablamos, pero también deberíamos de buscar cuál es la forma de integrar la sostenibilidad en cada uno de estos actores que les comenté anteriormente, ¿verdad? Con el fin de que se pueda dar una relación ganar-ganar y que cada uno pueda mejorar sus métodos productivos, tener más conciencia ambiental, tener más conciencia social y, por ejemplo, no descuidar la parte económica, ¿verdad? Que es importante en cualquier tipo de negocio. Hay algunos aspectos que entran dentro de los agronegocios sostenibles. Por ejemplo, todos los países tienen sus regulaciones nacionales, ¿verdad? En temas de ambiente y trabajo. Si yo voy a producir, yo sé que tengo que cumplir con una serie de criterios ambientales. Por ejemplo, tengo que dejar X distancia de los ríos, tengo que dejar zonas de cobertura, tengo que usar X productos que son los que están aprobados por el Estado. Y en temas de trabajo, tenemos una parte social muy fuerte, ¿verdad? Donde el Ministerio de Trabajo nos dice y nos exige cuánto es el salario mínimo que deben de tener los trabajadores, que si tienen que tener pólizas de riesgo laboral, entre otros. Y estas son regulaciones que tiene el país. Entonces, lo primero que tiene que hacer un agronegocio es ponerse con estas disposiciones que tiene cada uno de los países. Pero también hay diferentes tipos de presiones. Por ejemplo, los entes financieros están presionando a que tienen que haber diferentes criterios sociales, ambientales, para poder dar créditos. Y esto lo hemos visto en diferentes casos. Incluso hace un tiempo trabajamos un proyecto que se llamó Closing the Gap, cerrando la brecha, donde un ente financiero quería evaluar por medio de un diagnóstico empresarial a diferentes organizaciones, empresas, aspectos ambientales que pueden ser utilizados, ambientales, sociales y económicos, de las tres dimensiones de la sostenibilidad, que pueden ser utilizados para otorgar créditos, por ejemplo. También escuchamos esto, ¿verdad? Hay una urgencia por sistemas más eficientes y que estos sistemas sean menos costosos. Y no es fácil. Las personas que producen, yo en algún momento producí un poquito de plátano, un poquito de yuca, sabemos que no es fácil producir más, ¿verdad? Pero ante las necesidades actuales de la demanda que tenemos, es un tema que el mundo pues está viendo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para tener más productos? ¿Cómo hacemos para satisfacer las necesidades de la gente? Y no solo cómo hacemos, sino que el modelo siga siendo rentable. Entonces, este es todo un dilema y es una urgencia que se tiene que ver cómo se trata, pero no es algo fácil. También en algunas ocasiones tenemos presión del mercado. Por ejemplo, cada día el mercado es más competitivo, tenemos presiones de diferentes entes o diferentes mercados internacionales, por ejemplo, que muchas veces también hablamos acá del tema de las certificaciones. Y ustedes creen que las empresas o los productores tienen certificaciones por gusto. Muchas veces no es así, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque muchas veces es un condicionante para poder vender el producto en X mercado específico. Aparte que las certificaciones tienen su costo inicial de implementación y su costo de mantenimiento. Entonces, cada día el mercado ejerce más presión y muchas veces no simplemente es por el hecho de abarcar nuevos mercados o incorporarnos en nuevos nichos de mercado, sino que también el mercado lo exige simplemente para mantenernos. Entonces, son presiones que se están generando. También el tema de la opinión pública, cada día vemos más noticias, cuando una empresa, por ejemplo, comete algo en tema ambiental, pues no dura nada y ya se da cuenta, ¿verdad? Todo el mundo por medio de las redes sociales, las noticias. Entonces son diferentes presiones que también tienen las empresas y lo mismo, ¿verdad? Que les mencionaba en un inicio, la preocupación por tener recursos naturales de calidad donde se pueda producir
y se pueda seguir sosteniendo el modelo que cada uno tiene. Hay algunos detalles que considerar, ¿verdad? Ya les hablé del marco regulatorio. Muchas veces también se pueden identificar y valorar impactos, es decir, ir viendo cuáles aspectos de la sostenibilidad o cuáles acciones puedo ir implementando para que mi empresa pueda ir mejorando y, no sé, reduciendo costos, teniendo más ingresos, diversificando. Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos de casos que hemos visto. A través de esta identificación, ¿verdad? Es muy importante porque las empresas pueden demostrar las acciones que están haciendo. Después está el tema de implementación de buenas prácticas agrícolas, en este caso, ¿verdad? Que a la hora de implementar buenas prácticas o cambiar las prácticas que se tiene en un modelo, nos sirve para demostrar, poder cuantificar y con esto demostrarle a un cliente o a algún ente que nos esté solicitando cómo estamos mejorando nuestra gestión empresarial. Y por último, algo muy importante que no siempre se lleva es el mantenimiento de registros y controles. Como dicen comúnmente, lo que no se mide no se puede evaluar, no se pueden dar resultados de eso. Entonces, al tener registros y controles, es muy importante para poder ir evaluando cómo está nuestra empresa y en qué aspectos podemos mejorar. Ok, entonces aquí tenemos algunos ejemplos que les quiero comentar. Cosecha Azul fue un proyecto que se generó en el Corredor Seco Centro. Para aquellos que no conocen qué es el Corredor Seco Centroamericano, es una región que abarca desde Costa Rica hasta México y tiene características climáticas muy específicas, ¿verdad? Se llama Corredor Seco porque justo así es un lugar muy seco donde las condiciones de agua no son las mejores. Entonces, Cosecha Azul fue un proyecto que se implementó por medio de un donante, organismos internacionales y demás, donde lo que se buscaba era cuidar las zonas de recarga en diferentes puntos específicos del corredor centroamericano, específicamente en El Salvador y en Honduras. Entonces, ¿qué se hizo para esto? Primero se hizo una investigación. ¿Cuáles son las organizaciones o cuáles son las producciones? Ese territorio, ¿qué tipo de producciones tiene? Y por dónde le podemos llegar, ¿verdad?, a mantener ese recurso hídrico. Entonces, se dieron cuenta que los principales productos que habían ahí era café. Entonces, bajo un sello voluntario, fueron a hablar con los productores y preguntarles si ellos estaban dispuestos a mantener el agua, a mantener las zonas de recarga, ¿verdad? Y obviamente ellos accedieron porque era un tema que también les interesaba. Entonces, a través de Cosecha Azul se logró hacer un sello voluntario, ni siquiera fue una certificación, donde los productores demostraban estas buenas prácticas que estaban implementando para cuidar los diferentes mantos acuíferos, y en este caso el mercado les reconoció cierto monto económico más por cada quintal de saco que estaban vendiendo. Y ahorita les voy a hablar un poco más a detalle. Después, otro ejemplo que les traíamos es el tema del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este ministerio es de Paraguay. En Paraguay tienen la producción de soja es muy fuerte, es un monocultivo extensivo donde tienen un montón de hectáreas y cuando hablamos de una finca pequeñita en Paraguay son fincas de 300, 400, 500 hectáreas, que para nosotros serían fincas grandes ya, ¿no? Entonces, imagínense lo que es 300 hectáreas de soja, por ejemplo, y pensar que esto es sostenible, pues a veces genera como esa duda, ¿realmente en un cultivo extensivo se puede generar la sostenibilidad? Entonces, a través de este ministerio se empezaron a implementar una serie de buenas prácticas agrícolas para la soja para que ellos mejoraran su modelo productivo y pudieran apuntar a esa sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, son pasos que se van dando y que diferentes grupos o actores van dando con el fin de mejorar y obtener ciertos beneficios, ¿verdad? Y en un final cuidar el ambiente, que como les mencioné anteriormente, es la base de cualquier modelo. La implementación de los agronegocios sostenibles, para decir que un agronegocio sostenible va a variar mucho y depender mucho de qué rubro estemos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, la foto de la izquierda que ustedes ven es 75 hectáreas de un monocultivo de soja en Paraguay, pero si ustedes pueden ver alrededor, se ve una gran cobertura natural, una gran cobertura forestal,
que está protegiendo los ríos. Entonces, este tipo de prácticas fueron las que ellos empezaron a manejar con el fin de demostrar acciones que fueran en pro de la sostenibilidad y mantener los recursos que ellos tienen actualmente. Sin embargo, una cosa es hablar de un cultivo extensivo como lo es la soja, a, por ejemplo, hablar de un sistema agroforestal de 2,5 hectáreas, que puede ser un sistema de café, cacao, si no me equivoco, en la imagen se muestra café, ¿verdad? Donde ya es un sistema que integra el componente arbóreo, el componente de la biodiversidad y aparte el componente productivo, ¿no? Entonces, la implementación de la sostenibilidad y de los agronegocios para que sean sostenibles va a depender mucho del rubro productivo que estemos hablando, y las acciones que se hagan, ¿verdad? Para cuidar los recursos naturales que se tienen en ese lugar donde se está produciendo. Por acá dice madera sostenible, ganadería sostenible, y les acabo de hablar de la soja sostenible en Paraguay. ¿Ustedes creen que sectores como estos realmente pueden ser sostenibles? Igual pueden poner sus comentarios en el chat. Por ejemplo, un sector como la ganadería, que ha sido tan criticado por sus emisiones, porque las pasturas se llevaron toda la cobertura forestal, por ejemplo. ¿Ustedes creen que modelos como estos puedan ser sostenibles? O, por ejemplo, el tema de la madera, de la extracción de la madera. ¿Podrá existir una extracción de madera sostenible? Entonces, bueno, aquí les comento otro par de ejemplos. Ya les hablé de la soja en Paraguay y el modelo extensivo. En la parte de ganadería, en CATI se ha trabajado diferentes aspectos, ¿verdad? Para promover modelos sostenibles que tengan buenas prácticas pecuarias, ¿verdad? Como lo es el mantenimiento de cercas vivas, el uso de bloques forrajeros, bancos nutricionales para el ganado, ¿verdad? Que esto pueda mejorar toda la parte natural, pero también la parte económica de los productores y que en un final también se retorna en la parte social. Hace poquito tiempo andaba en República Dominicana y me llamó mucho la atención de que por allá se está implementando un modelo de ganadería sostenible, y nos comentaba uno de los técnicos. Nosotros les apostamos a que acá en República Dominicana tenemos la finca ganadera más pequeña de toda América Latina y el Caribe. Y entonces usted decía, bueno, pequeña, ¿cuánto estamos hablando, verdad? Porque uno se imagina una producción ganadera y es una producción de 10 hectáreas, 30 hectáreas o incluso hasta más, ¿no? Entonces él decía, yo actualmente, o el proyecto actualmente, tiene un productor que lo que tiene es 1,5 hectáreas. Y en esa hectárea y media, si no me equivoco, estaba manteniendo cerca de unas 15 o 20 reses. Entonces, muchas veces no depende la cantidad de terreno que destinemos para un modelo, sino también del manejo que se le da a ese sistema. En este caso, por medio de este proyecto, aparte de lo que ya les mencioné del tema de cercas vivas, el componente arbóreo para el estrés del ganado, también manejaba un componente genético muy bueno, donde mejoraron mucho la genética del ganado, y tenían un programa de inseminación muy fuerte. Entonces, a través de todas estas acciones y prácticas que se incorporaron en el modelo, pues han mejorado no solo la parte de cuidar, digamos, la parte ambiental, sino también mejoraron la economía del productor, porque nos contaban que ese señor pasó de ganar menos de $100 al mes a ganar cerca de $1,000 al mes. Entonces ya es un salario interesante, ¿no? Y con eso también el señor ya podía, como tenía más recursos económicos, podía contratar a un par de personas que le ayudaran en su finca, y con esto pues mejorar la parte social a través de la generación de empleo. En el caso de la madera sostenible, hace poco hablaba con una colega que es forestal y me comentaba que madera sostenible hay muchos ejemplos. Por ejemplo, las concesiones forestales en sí tienen que cumplir todo un plan de manejo, ¿verdad? Para que el bosque no se degrade tanto y se pueda ir regenerando. Entonces, algunos ejemplos de madera sostenible son ciertas concesiones forestales que hay en el Petén de Guatemala, donde, si bien es cierto, el Petén es una selva grandísima, y actualmente se da mucha extracción de madera ilegal, lastimosamente es algo que sucede. También hay modelos sostenibles donde, por medio de planes de manejo forestal, se extrae la madera, y a través de esa extracción se deja que el bosque vuelva a rebrotar, y ya, digamos, es un área que no se explota. Tiene que ver mucho el manejo que se le da a la finca o a la producción. La sostenibilidad tiene muchísimos mitos, y aquí les voy a mencionar 3.
El primero es que muchas personas dicen, ser sostenible es caro, ¿verdad? ¿Por qué piensan que es caro? Porque muchas veces hay que invertir en innovación, hay que invertir en tecnología, ¿verdad? Y tal vez no tienen en claro cómo esto puede aportar o cómo mejorar esas prácticas puede aportar a un beneficio que hay detrás. Entonces, por ejemplo, este proyecto Bolsa Verde de Paraguay, fue un proyecto que ustedes ven a su izquierda los datos de productividad y costos de producción de lo que es la región, o sea, el promedio de la región. Entonces, por ejemplo, en Paraguay, una hectárea de soja tiene una productividad de 2,5 toneladas por hectárea y el costo de producción aproximado es de $601 por hectárea. Esto según datos de la Universidad Nacional de Asunción. A través del proyecto, ¿verdad? Se lograron cuantificar estos temas y por eso también les decía que es muy importante el tema de tener registros, porque solo a través de los registros vamos a tener datos y vamos a poder comparar y ver las mejoras. Entonces, por ejemplo, a través de todo el sistema de buenas prácticas que ellos implementaron, la productividad les pasó de 2,5, que era el promedio de la región, a 3,79 toneladas por hectárea. Y el costo de producción más bien bajó. Si ustedes lo observan ahí, es de $553 por hectárea. Entonces, aquí, a través de este ejemplo, podemos ver que dependiendo del manejo que usted le dé al sistema y las prácticas que tenga, no necesariamente es caro, sino va a ser un retorno económico también para la persona, ¿verdad? Y no siempre se necesitan hacer grandes inversiones, simplemente es cambiar las prácticas que tenemos y probar nuevas prácticas. Otro mito que tal vez hemos escuchado sobre la sostenibilidad es que el mercado no lo paga, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a hacer acciones si el mercado no me lo va a pagar, ¿verdad? Aparte que se deberían de hacer acciones para cuidar los recursos naturales, que es lo que hemos venido hablando. Entonces, volviendo al proyecto Cosecha Azul, en este caso, a través de este sello voluntario, ¿verdad? Porque no era una certificación, del compromiso que adquirieron los productores por conservar las recargas acuícolas, ¿verdad? Las recargas de agua, perdón, y toda la zona de cobertura, ellos obtuvieron un sello voluntario y lo empezaron a promocionar. Y uno de los grandes compradores empezó a valorar estas prácticas que ellos tenían. De hecho, ahí está señalada una imagen, el nombre, ¿verdad? Del sello se llamaba Blue Hammond. Y por ejemplo, en el caso de los productores salvadoreños, les incrementaron entre 10 y $15 el quintal. Y en el caso de Honduras, $7 aproximadamente por quintal. Entonces, a través de buenas prácticas, ¿verdad? Que no solo servían por un tema económico, porque ese no fue el tema inicial, sino el tema inicial fue de protección, también se pueden obtener este tipo de incentivos. Entonces, acá vemos cómo ese mito de que el mercado no lo paga no siempre es real. Y por último, hablábamos de que los cultivos extensivos, perdón, no pueden ser sostenibles. Entonces, ya les he ido hablando mucho del caso de Paraguay con la soja, pero me gustaría enseñarles un video cortito para que ustedes puedan ver cuáles son las prácticas que ellos han implementado. Hoy nosotros con el proyecto Bolsa Verde lo que buscamos es llevar datos, ¿verdad? Ya se producía acá de forma correcta, sostenible. Lo que le falta a la mayoría de los productores o nuestros padres, abuelos, era llevar más registros de lo que estaba haciendo. Esta parcela, por ejemplo, ya cuenta sus terrazas para evitar la erosión. Tenemos trampas de agua para evitar erosión. Cultivos soja, sucesión de maíz y hoy tenemos cultivos de abonos verdes que serían ya para aportar al suelo. Entonces lo que tratamos de hacer es demostrar que estamos produciendo de forma sostenible para que mi próxima, como desde mi abuelo ya cultivan, poder decir que mi hijo o mi nieto le dar todas las condiciones que siga trabajando en el campo. Bueno, como ustedes pudieron observar, ¿verdad? Ya en Paraguay ellos mencionan de que ya han estado trabajando el tema de la sostenibilidad. De hecho, el rastrojo muchas veces que se quedaba después de cada zafra de soja, que se incorporaba otra vez al suelo, ¿verdad? Y se le aportaban esos nutrientes al suelo. Pero aparte de eso, ¿verdad? Ellos mencionan la importancia de los registros, ¿verdad? Cómo a través de los registros pudieron cuantificar, y no solo eso, ¿verdad? Que empezaron a hacer diferentes prácticas como el tema de las trampas de agua,
¿verdad? Y diferentes prácticas que incluyeron en su modelo, ¿verdad? Que tal vez, como lo decía el muchacho, no, los abuelos o los papás no lo incluían, y ellos lo vieron, y ahora lo que están tratando es demostrar a través de estos pequeños pasos, ¿verdad?, cómo se puede alcanzar una sostenibilidad. Y no solo eso, sino que él también mencionó que estaban diversificando con otros productos, ¿verdad?, en medio de la producción. Entonces, esto de lo que ayuda realmente es, como decimos comúnmente, no solo a poner los huevos en la misma canasta todos, sino también tener diferentes opciones para obtener ingresos. Para ir finalizando esta charla, ¿verdad? Y este espacio donde compartimos en esta tarde, nace la pregunta, ¿qué actitud podemos tomar ante esto? Entonces, a veces queremos ver las cosas de una manera positiva y a veces de una manera negativa. Entonces, aquí yo les dejo a ustedes la siguiente reflexión. Hay que ver el vaso medio lleno, ¿verdad? Entonces, pero depende de qué medio lleno usted lo vea, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque puede ser que usted lo vea medio lleno o usted lo vea medio vacío. Entonces, la sostenibilidad se alcanza en pequeños pasos, en pequeños cambios. Como ustedes lo pudieron ver, hay diferentes prácticas que hacen que los modelos más sostenibles. Pero si uno lo quiere ver desde un vaso medio vacío, perdón, uno puede decir, es que eso no es suficiente, no estamos avanzando, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les dejo esta reflexión. Y también otro punto muy importante es que tenemos que ver la sostenibilidad como un enfoque territorial. Muchas veces, obviamente, yo siempre digo, para todo el cambio empieza en cada uno de nosotros, en cómo nosotros queremos adoptar las cosas, cómo nosotros buscamos cómo hacer mejores las cosas en un mundo tan desafiante como el que tenemos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy haciendo bien las cosas, yo estoy cuidando los mantos acuíferos, yo estoy utilizando menos plástico en la producción, estoy tratando de utilizar menos herbicidas, ¿verdad? Productos químicos, pero ¿qué pasa si mi vecino de la par sigue igual, ¿verdad? Entonces me refiero con que se debe ir buscando un enfoque territorial. Muchas veces yo puedo hacer el cambio, ¿verdad? Y ojalá que a través de esa educación y de demostrar que por medio del cambio se pueden generar cosas muy positivas, ojalá vayan más actores adoptando estos modelos y digamos, siguiendo haciendo las mismas prácticas a las que estamos acostumbrados. Para responder ya a la pregunta inicial, ¿verdad? Con la que empezamos esta charla, se decía la importancia de los agronegocios, pueden o deben estos ser sostenibles. Entonces, a manera de conclusión, los agronegocios pueden, necesitan y deben ser sostenibles, porque en un final la sostenibilidad es la oportunidad más grande de negocios para ganar todos. Y acá, si ustedes pueden ver la figura a la izquierda, todos nosotros tenemos una huella, ¿verdad? Todos dejamos una huella. Por ejemplo, cuando yo vengo a mi trabajo, utilizo el carro y estoy generando una huella de carbono, ¿verdad? Lo mismo las empresas y demás. Entonces, es importante ver cómo podemos ir mitigando acciones, cómo podemos ir mejorando nuestros modelos para que esa huella se vaya reduciendo. Y en un final, ¿por qué decimos que es una oportunidad para ganar todos? Porque si ustedes pudieron ver, se puede aumentar la eficiencia. Lo vimos con el caso de Paraguay. Se pueden disminuir los costos, se puede crecer y diversificar y abarcar otras áreas de negocio y tener otras opciones de ingresos. Se puede mantener la calidad y la disponibilidad de los recursos naturales, que en un final son la base de nuestro modelo, y si no lo cuidamos, pues va a ser muy difícil mantenerlo. Después se puede incrementar el empleo en temas sociales, podemos obtener más ingresos, y así puedo seguir mencionando una serie de aspectos o beneficios que se pueden tener al incorporar estos temas dentro de un modelo productivo. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho por su atención y quedo atento ante cualquier consulta o inquietud que pueda surgir. Gracias.